Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que estáis en esta presentación de hoy y también a los que veáis esta presentación más adelante. Luego la subiremos al canal de YouTube del Instituto. Entonces, bueno, hoy vamos a presentar lo que ya es la tercera edición del curso de especialización en psicoterapia psicodélica, que en este caso es online, aunque tenemos una versión posgrado con una parte presencial que luego comentaré, pero iba a presentar el curso. Entonces ya va a ser la tercera promoción. Estamos terminando ahora la segunda, que terminará en febrero, y la tercera empezará en marzo del 2025, que terminará en enero del 2026. Son básicamente 9, 10 meses de curso. Y entonces, bueno, un poco por encuadrar, pues lo organizamos desde el Instituto Transpersonal Integrativo que yo dirijo. Yo soy Iker Puente y, bueno, también bueno, voy a explicar muy brevemente la conexión, ¿no?, con lo transpersonal, pero bueno, desde que construimos el instituto 2018, pues siempre nos ha interesado, dentro de lo que es el marco transpersonal, pues todo lo que tiene que ver con la psicoterapia asistida con psicodélicos, y hemos ido organizando diferentes eventos relacionados con este tema desde el instituto, seminarios, conferencias, pues documentales que hemos estrenado, charlas. Y bueno, yo particularmente, pues a mí este tema ya me interesaba desde hace mucho tiempo, y hace unos años publiqué este libro, Investigación y psicoterapia psicodélica, que es un libro de entrevistas, en el que, bueno, un poco yo mi tesis la quería haber hecho sobre psicoterapia asistida con psicodélicos, pero en aquel momento, pues hace ya unos cuantos años, no había muchas opciones de hacer un doctorado sobre ese tema, que hoy en día ya se podría, pero en aquella época no. Y entonces la tesis la hice más sobre psicología y psicoterapia transpersonal y respiración holotrópica, y entonces al acabar la tesis, pues como me quedó la espinita y me interesaba mucho este tema, y yo ya llevaba tiempo yendo a congresos sobre el tema, pues me planteé escribir este libro. Y un poco la idea también, y esto enlaza con el curso, de, bueno, que yo iba viendo que por los congresos, pues cada vez se iban haciendo más investigaciones, se iban publicando, pero normalmente los congresos eran en inglés, y en Estados Unidos sobre todo, algunos en Europa, pero pues sobre todo en Suiza, en Inglaterra. Los artículos se publicaban en revistas a veces muy importantes, pero normalmente eran en inglés los artículos también. No había tantos documentales como ahora, y de los que había, muchos no estaban traducidos al castellano, estaban en inglés. Entonces sí que había libros, pues, de Groff y otros autores, Claudio Naranjo, James Fadiman. Bueno, James Fadiman más artículos que libros, pero que se referían a lo que se había hecho, pues, hace 50 años, ¿no?, la década de los 60, 70. Pero luego, de todo lo nuevo que se ha hecho estos últimos 20, 25 años, pues prácticamente no había información en castellano, ¿no? Y entonces la idea era como hacer un libro de divulgación científica sobre este tema y cubrir ese vacío de, bueno, personas que no podían acceder por el tema del idioma, o porque eran, bueno, revistas muy especializadas o congresos en otros países que por distancia o por no poder acceder, pues tampoco estaban conociendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Hoy en día ya, pues con el documental de Michael Pollan, que está en Netflix, y dos documentales, el libro de Michael Pollan, pues esto ya ha cambiado, pero en aquel momento, 2017, pues prácticamente no había mucho que recorrer a esta parte, ¿no? Y lo interesante, y esto enlaza con el curso, es que, bueno, cuando hice las entrevistas, que entrevisté tanto personas que habían trabajado ya en este campo en los años 60, 70 del siglo pasado, como todos los que están, o muchos de los que están haciendo investigación actualmente, cuando les preguntaba un poco por el futuro, es decir, cómo veían el campo, pues en 5 o 10 años, bueno, muchos me decían, bueno, pues los estudios, pues con MMA para estrés postraumático, psilocibina para la depresión, pues ya están muy avanzados. Entonces, bueno, me parece como que esto sí que va a ser legal, estas sustancias van a ser legales como fármacos de aquí a unos años. Entonces, muchos ya me hablaban de que lo siguiente que había que empezar a hacer era formar a personas para poder hacer este tipo de psicoterapia, porque básicamente había muy pocas personas que tuviesen ese conocimiento, ¿no? Entonces yo ya tenía esta idea desde que montamos el instituto en el 2018, y yo tenía este interés por crear una formación, pero bueno, digamos que hace 5 o 6 años pues todavía era demasiado pronto, y no había la suficiente masa crítica, digamos, como para realmente empezar esa formación, ¿no? Entonces, sí que vimos que cada vez había más interés, estrenamos este documental, La ciencia de la psilocibina,
En el 2018, en un cine en Barcelona, vinieron más de 150 personas, bueno, muchísimo interés. Invitamos a José Carlos Bouso, a John Obiols, que es un psiquiatra también que está muy interesado en este campo. Entonces, bueno, vimos que cada vez había más interés y había un cambio, pero no lo suficiente como para plantear una formación. Entonces, yo fui haciendo un seminario de fin de semana, otras actividades, también estrenamos este documental sobre la vida de Groff durante la pandemia y después lo estrenamos también en un cine cuando acabó la pandemia. Aprovechamos la pandemia para traducir mi libro al inglés y, bueno, este seminario que ya lleva mucho tiempo haciéndolo, incluso antes de publicar mi libro, cuando acabó la pandemia, bueno, aproveché la pandemia para actualizarme y después de la pandemia, cuando volví a realizarlo, pues de repente, además también porque habíamos empezado a hacer actividades online por Zoom, pues nos empezó a contactar mucha gente de Latinoamérica y aquí cuando convocamos este seminario, pues nos contactaron como 300 personas, ¿no? Entonces ahí ya empecé a ver como que realmente sí que había ya esa masa crítica y entonces ya hace 2 años y medio fue cuando empezamos a diseñar el programa de esta formación, de este curso de especialización. Fuimos haciendo otras actividades, un poco viendo que cada vez había más interés en este campo. Por ejemplo, fue una conferencia que hicimos en el Hospital de San Pau con también John Obiols y Víctor Pérez, que es el director del Departamento de Psiquiatría del Hospital del Mar, que es uno de los hospitales más importantes de Barcelona. Lo hicimos aquí en el Hospital de San Pau también. Entonces, bueno, cada vez acercándonos más a, bueno, pues con psiquiatras, con doctores en hospitales, ¿no? A esta idea de que realmente estaba llegando más al mainstream, vamos a decir, ¿no? A ser algo reconocido oficialmente, ¿no? Estamos también haciendo varias conferencias, invitando a diferentes profesionales que ahora son parte del equipo docente, Judith Nichols, Antón, Gómez Escolar, que hace poco estuvimos sobre el tema también, y Mayoret, y al mismo tiempo, pues ya primero arrancamos un posgrado ya en el 2022 y nos encontramos con que muchas personas de Latinoamérica nos contactaban interesadas, pero bueno, el posgrado sí que incluye 5 encuentros presenciales, uno cada mes y medio, 2 meses en Barcelona. Y entonces, bueno, primero yo no veía claro, perdón, yo no veía claro el organizar un curso online, pero bueno, después consultándolo y viendo que en otras instituciones como el California Institute of Internet Studies, que fueron los primeros que arrancaron un posgrado de ese tipo, lo estaban haciendo, pues lanzamos esta propuesta ya hace 2 años, bueno, año y medio, casi 2 años, en el 2023. Y entonces básicamente el contenido del curso de especialización, que son, como os decía, en esta tercera promoción 10 meses, cubre los mismos contenidos que el posgrado sin la parte práctica de, ¿no?, practicar las competencias, digamos, de cómo acompañar estados amplios de conciencia, la parte que habría que hacer presencial, digamos, y el poder tener algunas experiencias en estados ampliados y acompañar a otros en esas experiencias, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás, todos los contenidos que luego voy a comentar son equivalentes tanto en el curso de especialización como en el posgrado, ¿no? De hecho, incluso le hemos abierto la opción que haya personas que están aquí y que por distancia, por fechas, por diferentes motivos, no pueden hacer el posgrado completo y entonces que pueden hacer solo lo mismo que sería el curso de especialización, pero en la promoción del posgrado correspondiente, ¿no? Tenemos paralelamente pues, el posgrado en Barcelona y este curso de especialización que sobre todo está dirigido a personas que estáis más en Centroamérica, Latinoamérica, incluso Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora ya estamos en la tercera promoción, estamos terminando la segunda y la tercera va a empezar en marzo del 2025, pero bueno, hemos querido como, ya que había mucho interés, bueno, desde la última promoción que empezamos en marzo del 2024, que estamos ya a punto de acabar, no nos paraba de contactar gente, entonces, bueno, decidimos como abrir esta preinscripción para que bueno, vayamos haciendo más fluidamente todo el proceso de entrevistas y de selección de los candidatos y de inscripción de los alumnos, que luego explicaré al final, ¿no? Bueno, entonces esta parte la voy a saltar un poco más rápido porque prefiero como que haya tiempo para preguntas, pero básicamente, pues supongo que ya lo sabéis que hubo esta etapa en los años 50, 60, incluso los 70 del siglo pasado,
donde hubo mucha investigación, se hizo mucha psicoterapia, fue como la primera etapa donde se trabajó con psicodélicos en este contexto de psicoterapia. Después, por este uso recreacional masivo que hubo en los 60, hubo esta prohibición o casi prohibición. Y es a partir del año 99, sobre todo año 2000, que se inician los estudios de psicoterapia asistida con psicodélicos. Y bueno, los últimos 20-25 años realmente ha habido mucha investigación, primero lentamente, luego ya se han ido publicando los resultados de estos estudios en revistas muy importantes de gran impacto, y eso motivó que cada vez haya más investigación, desde universidades también muy importantes, y bueno, cada vez estemos más cerca de que realmente estas sustancias sean legalizadas, ¿no? De hecho, la ketamina ya es legal, el MDMA está muy cerca de serlo también, la psilocibina también, está en fase 3, que es la última fase de investigación antes de que se puedan aprobar como fármacos. De hecho, Australia ya ha legalizado tanto la MDMA como la psilocibina. En Suiza y en Canadá también tienen permisos especiales. Bueno, en Latinoamérica, según el país, también tenéis algunas excepciones para trabajar con plantas. Entonces, bueno, poco a poco cada vez hay como más apertura, ¿no? Pues es un poco toda la investigación que se hizo en los 50, 60 y luego esta etapa que os decía de prohibición, que prácticamente se paró todo. Pero esto es un poco un gráfico más extenso que incluye lo que ha pasado en los últimos 20 años. Entonces, a partir del 2010, pues ha habido un aumento exponencial del interés y de publicaciones sobre psicodélicos y psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Incluso, bueno, esto es una compañía que está como haciendo previsiones, proyecciones de cuándo se va a legalizar cada sustancia, y ya no solo estamos hablando, bueno, la ketamina, que como os decía, ya es legal y hay clínicas de ketamina para tratar la depresión. Lo siguiente que se ha predicho o calculado que se va a legalizar será el MDMA o la psilocibina para el año 2025 o 26, pero también hay previsiones que de aquí en 2030 se irán incluso realizando otras sustancias, ¿no? Ya están haciendo incluso estudios con bueno, DMT, 5-MeO-DMT, incluso LSD. Entonces, realmente, pues, aunque ahora parezca que es algo relativamente lejano, o por lo menos en los países hispanohablantes, pues es algo que cada vez está más cerca, y puede que de aquí a 7 años, bueno, de aquí a 2, 3, ya habrá 3 sustancias legales, que también es psilocibina, MDMA, como fármacos, y de aquí a 7, 8 años, pues puede que haya varias más, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que esta es la justificación un poco de haber arrancado este programa, y un poco también pues con esta idea de cubrir este vacío, de formar a personas que quieran dedicarse a trabajar en este campo, y que hasta ahora realmente no había dónde hacerlo, ¿no? De hecho, bueno, en inglés sí que la primera formación de este tipo empezó en Estados Unidos, en el CIS, que lo he mencionado antes, en el año 2014, hace ya 10 años. Y ahora realmente en Estados Unidos hay muchas formaciones en diferentes lugares, universidades. También en Europa hay varias formaciones, sobre todo en Inglaterra, Alemania, pero todas son en inglés, por un lado, y a nivel de coste económico también son bastante costosas. Entonces, pues un poco la idea de arrancar este programa era justamente, como os he explicado con el libro, cubrir ese vacío de poder formar a personas que no tienen acceso a nivel de idioma a formarse en inglés. Y luego está el otro factor, que es el factor económico. Entonces, también hacerlos accesibles en la medida de lo posible, aunque es mucho más económico que las formaciones que hay en Estados Unidos y Europa. Puede que sea todavía costoso para países latinoamericanos, pero hemos intentado reducir el precio lo máximo posible para hacerlas accesibles también a ese nivel, ¿no? Entonces, es en este contexto que hemos decidido arrancar este programa, y como os digo, ya llevamos un par de años, ¿no? Esta va a ser la tercera promoción, ¿no? Con la idea de formar a profesionales y psicoterapeutas que quieran dedicarse a trabajar en este campo, ¿no? De la investigación en la psicoterapia asistida con psicodélicos, aunque también consideramos otros perfiles, que eso luego lo comentaré al final, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que voy a decir ahora y lo voy a decir al final es que no certifica ni acredita como psicoterapeuta psicodélico hacer este curso, ni siquiera hacer el posgrado. En primer lugar, porque no son sustancias legales, entonces no podríamos daros un certificado para hacer algo que no es legal en cada país.
Por otro lado, porque es un tema bueno, muy profundo que requiere de mucha formación, entonces en función del perfil que tengáis cada uno, cada una, pues estaréis más o menos cerca de veros capacitados para poder hacerlo y luego estaría pues el factor legal, ¿no? Que es, luego lo comentaremos también si queréis al final. Pero lo que sí ofrecemos es una formación rigurosa, vanguardista y de calidad de la mano de profesionales con una amplia experiencia en este campo. Entonces, bueno, somos muchos profesionales, luego vamos a pasar un poco, no vamos a entrar a describir cada perfil, pero sí que vamos a pasar un poco a nombrarlos y tenéis esa información tanto en la web como en el PDF que nos hemos enviado. Y entonces la idea es que invitamos a diferentes profesionales a que cada uno explique y imparta clases sobre el tema del que es experto, ¿no? Pues algunos en farmacología, otros en psiquiatría, otros en psicoterapia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo soy un poco la persona que va a estar más presente como el hilo conductor, pero van a ir pasando muchos profesionales a lo largo del curso y todos tenemos pues, una amplia trayectoria en este campo, ¿no? Y entonces, bueno, el foco está en lo que sería la psicoterapia asistida con psicodélicos, aunque no hablamos de psicoterapias asistidas con psicodélicos, porque realmente cuanta más investigación y más trabajo está haciendo, pues más maneras de trabajar se están desarrollando. Es decir, no es lo mismo trabajar con MDMA que con psilocibina, que con ketamina o que con otras sustancias, ¿no? Y no es lo mismo trabajar con depresión, que con estrés postraumático, que con adicciones, etcétera. Entonces, realmente cada vez se están creando más protocolos y más maneras de trabajar diferentes. Y entonces la idea es un poco, bueno, poder mostraros todo lo que está haciendo y también enseñaros, digamos, qué es lo que se ha consensuado, qué es lo que se considera que es lo más importante tener en cuenta para, si uno quiere trabajar en este campo, hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea las bases, en realidad son un curso de 10 meses, son bastante más de 150 horas de curso finalmente. Entonces, bueno, algunos temas profundizamos más, otros no tanto, pero realmente, más allá de que sean unas bases, realmente es un conocimiento profundo de todo lo que es necesario saber para trabajar en este campo, ¿no? Y además lo hacemos en un enfoque multidisciplinar, entonces, bueno, aunque el foco esté en lo que es la psicoterapia, las psicoterapias asistidas con psicodélicos, también hablamos de farmacología, de efectos subjetivos, de bueno, clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después realmente sí que nos paramos donde más en explicar lo que está haciendo con cada sustancia y hablamos también de la importancia de la preparación, de la integración, de conocer pues, eso, la parte ética, las herramientas y enfoques terapéuticos que se están empleando para acompañar estas experiencias con psicodélicos, porque no deja de ser una psicoterapia asistida con psicodélicos, pero sigue siendo en un contexto de psicoterapia, ¿no? Entonces, la metodología consiste sobre todo por un lado hay lo que son los contenidos más teóricos, son clases ya grabadas con todos estos profesores que luego vamos a comentar. Y entonces cada 2 semanas subimos a una plataforma que se llama Circle estos contenidos por bloques. Y entonces cada 2 semanas tendremos una clase de preguntas y respuestas y debate sobre cada uno de estos temas con cada uno de estos profesionales o conmigo, ¿no? Entonces, cada 2 semanas tenemos una clase de Q&A y debate y aparte tenemos también clases un poco más interactivas entre los participantes del curso, que para los que habéis llegado al principio de la clase, de la presentación, habéis visto que hay perfiles muy diferentes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que realmente era muy enriquecedor, que entre vosotros también podéis compartir experiencias, puntos de vista, con lo cual hay nuestras clases como de debate y social learning para que pudierais compartir también vuestros puntos de vista, enfoques o incluso informaciones que tengáis sobre cada uno de estos temas que vamos a ir revisando, que ahora los vamos a detallar, ¿no? Entonces, además, haremos un fin de semana, 2 seminarios de fin de semana, bueno, de sábado completo, uno al principio del posgrado, del curso de especialización, perdón, y otro al final. El del inicio es en marzo del año que viene, 2025, y el del final es justamente cuando acaba el curso, como decía, ¿no? Un poco también para que os conozcáis y también como para poder hacer algunos ejercicios prácticos que son parte de lo que hacemos en el posgrado, pero digamos la parte que sí que creemos que se puede adaptar a online, ¿no? Entonces, digamos que el núcleo son el visionado de las clases grabadas, teóricas y las clases quincenales de Q&A y debate basadas en social learning, pero luego habrá esta plataforma que se llama Circle, donde iremos alojando todos los contenidos, que donde se accede durante todo el curso y hasta 2 meses después, pues hasta marzo del 2026.
Y también subiremos muchas lecturas, artículos sobre cada tema. Y entonces, bueno, tendréis ahí mucho material que podréis ir revisando tanto durante el curso como después durante los meses posteriores, ¿no? Realmente hay mucho material, luego lo comentaremos. Entonces, bueno, también con la idea de que probablemente haya personas que ya sabéis mucho de un tema, pero no tanto de otro, y que cada uno pueda profundizar en lo que le interesa más en este momento, ¿no? Entonces también nos pedimos un trabajo final y unas tutorías para ir, bueno, digamos, aterrizando todo este conocimiento en este trabajo final y orientándose un poco a cada uno y cada una en función de este perfil de cómo seguir después de acabar el curso, ¿no? Bueno, también decir que esta parte presencial que hacemos en el posgrado, la idea es que también sea posible que la hagáis, tanto viniendo aquí y iremos haciendo algunos intensivos para que podáis completar esa parte, como cuando viajemos nosotros a Latinoamérica, que también tenemos esta idea, ¿no? Entonces todo lo comentaré también al final, pero la idea es como que si alguien quiere completar la parte solo online con lo presencial, lo facilitaremos y se puede hacer de manera paralela o al finalizar el curso ir completando esa parte presencial cuando haya la posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de contenidos, un poco por repasar el programa, hay esos 7 ejes temáticos en vuestro caso, porque el octavo sería las prácticas, ¿no? Las prácticas de las competencias y en estos hombres de conciencia, si hacemos unos encuentros presenciales, pero los 7 ejes temáticos que un poco van desplegándose, digamos, de manera cronológica, porque es como el orden también del trabajo con psicodélicos, ¿no? Pues primero vamos a hablar de los fundamentos, es decir, de la historia, lo que se hizo en los años 60, 70 del siglo pasado, los paradigmas que ya se desarrollaron, vamos a hablar de farmacología, de efectos objetivos, un poco de cuáles son las cosas que se fueron consensuando, de qué es lo básico que hay que saber hacer cuando uno trabaja en este campo. Y a partir de ahí, pues luego vamos a ir como desplegando toda esta parte de fundamentos, ¿no? Y entonces seguiremos con la parte de la importancia, sobre todo la preparación. Tenemos de integración, pero de integración lo hablaremos al final del curso más. Pero entonces, es como os decía, ¿no? Como ir desplegando, pues, ¿qué es lo primero? Pues lo primero es la preparación, hacer un buen screening, ver quién es un buen candidato para trabajar con qué sustancia, cuál es la evidencia científica que hay para cada sustancia y para cada tipo de condición, digamos, pues, presión, adicciones, etcétera. Una vez vista esta parte de la preparación y del screening, pues hablaremos de cómo es la experiencia psicodélica, es decir, pues, fenomenología de la experiencia psicodélica, qué es lo que puede pasar en una experiencia psicodélica, qué dificultades pueden aparecer, y a partir de ahí hablaremos de cómo se acompañan estas experiencias, ¿no? Pues si, digamos, la fenomenología de la experiencia psicodélica o lo que sucede es de esta manera, pues cómo podemos hacer para sostener el espacio y acompañar el proceso de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, nos llevará también varias clases y después ya entonces se nos llevará a hablar de cuáles son las competencias terapéuticas principales que tiene que desarrollar una persona que se quiera dedicar a trabajar en este campo de la psicoterapia con psicodélicos, ¿no? Aunque luego ya veremos que hay diferentes perfiles que podrían participar en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, veremos cuáles son estas competencias. Como os decía, en el posgrado sí que las practicamos, que es lo que hacemos en los encuentros presenciales. En este caso será, bueno, conocerlas, hablar de ellas. Más adelante, en el segundo seminario, haremos algunas prácticas sobre las que se pueden trabajar de forma online, pero ya tendréis un conocimiento de, bueno, sobre todo de cuál es la diferencia entre la psicoterapia, digamos, mainstream o ortodoxa de acompañar a alguien en una sesión de una hora que es más verbal, comparado con cómo es acompañar un proceso en un estado amplio de conciencia, ¿no? Algunas competencias que son muy diferentes, ¿no? Y entonces, una vez que tengamos toda esta información de todo lo básico que hay que conocer, será cuando entremos a ver pues todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hablaremos de las psicoterapias con psicodélicos. Habrá 3 bloques principales en el que hablaremos de psicoterapia con MDMA, con psilocibina y con ketamina. Y básicamente habrá estos 3 bloques porque son los que más investigación hay en el campo de la psicoterapia con psicodélicos, ¿no? Y además, cada una de estas líneas, o sea, cada una de estas sustancias se está trabajando con diferente tipo de condiciones, por decirlo de alguna manera, pues con MDMA sobre todo es estrés postraumático, pero también está trabajando con terminales y con otros perfiles,
pues lo que viene sobre todo es depresión, pero también con terminales, adicciones, etcétera. Entonces ahí veremos realmente toda esta complejidad que os decía que se va poco a poco desarrollando, ¿no? En el sentido de diferentes enfoques terapéuticos, diferentes herramientas terapéuticas, con diferentes sustancias para trabajar con diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a llevar más tiempo en el curso. También hablaremos de otras sustancias, pero básicamente nos centramos en estas, como os decía, porque son las que más investigación hay, ¿no? Mencionaremos la ayahuasca, mencionaremos el DMT, mencionaremos el 5-MeO-DMT, con los que también está haciendo investigación, pero como hay tan poca, realmente no da para desarrollar un bloque entero, como si lo hay en el caso de la psilocibina y la ketamina. Pero básicamente la idea es que en realidad mucho de lo que vamos a ver aquí sería, digamos, aplicable o se podría emplear también en otros casos con otras sustancias, ¿no? Y entonces aquí también veremos cómo se combina, pues, cómo en cada caso se hace la preparación, cómo en cada caso se acompaña la experiencia, qué competencias cada, digamos, grupo que está investigando estas sustancias con determinados perfiles considera que son los más importantes, qué enfoques psicoterapéuticos están empleando, qué herramientas complementarias, ¿no? Solo por poner un ejemplo, en psicoterapia con MMA para el estrés postraumático, pues valoran que es importante saber sobre enfoques de trauma. Entonces, también son bastante afines a un enfoque más transpersonal, humanista. Se hace mucho énfasis en el trabajo emocional, pero luego, por ejemplo, pues han encontrado que técnicas como Internal Family Systems o MDR funcionan muy bien con este tipo de personas y entonces han ido creando un protocolo muy específico, ¿no? Nos trabaja con depresión, con psilocibina, pues hay perfiles, protocolos muy diferentes, donde, por ejemplo, se usan otras herramientas como la terapia de aceptación y compromiso, etcétera, 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 ¿no? Pues aquí vemos toda esta complejidad y después el punto 7, que es como un resumen de todo lo anterior, pues ahí veremos un resumen de todas las herramientas y enfoques terapéuticos que están empleando para acompañar estas psicoterapias con psicodélicos. Y aquí veremos pues, realmente toda la complejidad que está cada vez siendo mayor en este campo, ¿no? Y por último también veremos toda una parte que tiene que ver con la ética, acompañar estos objetos de conciencia y los aspectos legales. Bueno, que en el caso de Latinoamérica es más complicado porque sois muchos países, pero sí que hay algunas cosas que son comunes a todos los países. Entonces, pues sabemos un poco la situación legal, bueno, en el momento de llegar a esa clase, que será ya finales de vuestro curso, finales del 2025, que quizás vayan cambiando cosas de aquí a ese momento, ¿no? Es un curso bastante completo, como veis. Y a nivel de equipo docente, yo creo que no voy a entrar en detalles de todos los profesores, lo tenéis en la página web, lo tenéis también en el PDF que os hemos mandado, si no os ha llegado, pedírnoslo y os lo enviaremos, pero básicamente eso que os decía, ¿no? Cada persona que va a estar formando parte del equipo docente son expertos en los temas de los que van a dar clases grabadas y las tomas grabadas y en las que luego estarán haciendo los Q&As para aclarar dudas sobre cada uno de los temas, ¿no? Ya, por ejemplo, es experto en farmacología, aunque también está acompañando en investigaciones con psicodélicos aquí en Cataluña, pues con psilocibina para la depresión, también está participando en un estudio de dependencia a los opiáceos con ibogaína, tanto como escolar, es experto pues, en sustancias y va a dar todo un repaso a las principales sustancias que se emplean en estos estudios, hablando de la fenomenología, clasificación, para que está trabajando con cada una de ellas. Emma Warts, que es psicoterapeuta, pues ha participado en varios estudios con diferentes sustancias, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy psiquiatra, entonces, bueno, digamos que tenemos un equipo bastante, como os decía, plural y también lo que queremos es que tengáis muchas perspectivas diferentes sobre el tema que estamos trabajando, ¿no? Luego también, y entonces la mayoría de los miembros del equipo docente, que son, vamos a decir, hispanohablantes, no todos, pero la mayoría, también participarán en algunas de las clases de Q&A de los martes, en vuestro caso. Y luego hay una parte del equipo docente internacional. Esto nos interesaba mucho por esta idea que os comentaba antes de hacer accesible conocimiento que no está, digamos, accesible en castellano, para la redundancia. Y entonces hemos grabado clases con ellos, las hemos titulado y de esta parte, digamos, internacional, no creo que todo, alguno quizás
uno o dos también estarán en estos Q&As, donde podéis interactuar con ellos, pero bueno, por lo menos tendréis acceso a todo este conocimiento, donde hay expertos. Bueno, Álvaro García Romero está en la Universidad de Johns Hopkins, trabaja sobre todo con psilocibina. David Richo es del Imperial College, donde han hecho investigaciones con diferentes sustancias, también en neuroimagen. David Nichols es un farmacólogo muy conocido y químico, experto en psicodélicos. Phil Wilson, experto en psicoterapia con ketamina. Reid Olin, experto en psicoterapia con MDMA. Bill Richards, pues, experto también en psicoterapia con psilocibina, pero también con otras sustancias. Entonces, bueno, realmente es como que para que tengáis muchos enfoques diferentes y perspectivas diferentes sobre este tema, ¿no? Entonces, aunque veáis aquí y en el dossier y en la web, está dirigido sobre todo a psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, personas que se han formado en disciplinas de la salud y también estudiantes que estén estudiando psicología, medicina, pero aquí también entraría enfermería, trabajo social y otros perfiles de ciencias de la salud. También terapeutas que no sean psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, pero que se hayan formado como terapeutas en una escuela de psicoterapia, ¿no? Que esto también es una forma de empezar a hacer acompañamiento de procesos. Estos serán los perfiles que más priorizamos, pero luego nos hemos encontrado con otros perfiles. O sea, lo que nos interesa es formar a personas que vayan a poder, digamos, contribuir o trabajar en este campo, ¿no? Pero nos hemos encontrado desde facilitadores de ceremonias de ayahuasca o de hongos, sobre todo en el caso del curso de Latinoamérica, que ya facilitan, pero digamos que esta información les podría venir muy bien para hacer mejor lo que ya hacen. Nos hemos encontrado con cultivadores de hongos, nos hemos encontrado con personas expertas en la farmacología, incluso investigadores que quieren realizar investigación también. Entonces, bueno, los perfiles que no encajen con los que priorizamos, pues los valoramos caso por caso. Y entonces aquí sí que os pedimos que nos enviéis, si estáis interesadas, interesados, vuestro perfil no encaje con esto que hemos comentado, nos enviéis vuestro currículum, vitae, la hoja de vida, y sobre todo si el perfil se aleja mucho, pues una carta de motivación explicando un poco vuestro interés, ¿no? Como os decía, sobre todo nos interesa que os formar a personas que vayan a poderse dedicar o que estén interesadas a dedicarse a este campo, ¿no? Entonces, bueno, el protocolo sería este, ¿no? Os mandamos información, una vez que veáis que os interesa, os mandéis el currículum y entonces, si el perfil encaja, tendréis una entrevista con los coordinadores, conmigo o con otros de los coordinadores, para luego ya poder formalizar la inscripción o prescripción. Entonces, aquí tenéis el mail donde tenéis que enviar el currículum y la carta de motivación. Y entonces, bueno, estas son como varias cosas que quería como también comentar antes de cerrar. Bueno, la primera es que somos una institución privada, un instituto de formación en psicoterapia, como hay muchos, ¿no? Entonces no somos una universidad, es decir, que el certificado que damos es un certificado del instituto de haber finalizado y completado este curso de especialización, ¿no? Bueno, digo que el valor que tiene realmente es, bueno, pues a nivel de contenidos, a nivel de equipo docente, pues el poder formarse con este equipo docente que os he explicado, vamos, de los que participan, y el cubrir todos estos contenidos con las horas que son, como os decía, más de 150 horas finalmente. Entonces, otra cosa que ya he comentado antes, no acredita para trabajar como psicoterapeuta psicodélico. Bueno, básicamente porque no es una formación en psicoterapia. O sea, es decir, si alguien ya es psicoterapeuta y se dedica a acompañar procesos, pues con todo lo que va a haber aquí, digamos que se puede sentir prácticamente preparado para empezar a acompañar experiencias en estados ampliados o con psicodélicos, pero como está el factor legal, digamos, no podemos acreditar a nadie como psicoterapeuta psicodélico, y luego a personas que quizás, bueno, según el perfil, justamente este curso les puede servir pero para estar mejor formados y para justamente ver qué más necesitan para realmente sentirse preparados para acompañar este tipo de procesos, ¿no? Pues lo que sí que proporciona el curso es eso, una buena base para aquellos que queráis seguir esta dirección profesional y además posicionaros con una formación que, como os decía en castellano, pues hay muy poquitas, ¿no? Pensar que, bueno, yo que llevo siguiendo este tema desde hace muchos años, pues los que se formaron en las primeras promociones de esta primera formación que se hizo en Estados Unidos, pues fueron los que luego acabaron siendo terapeutas o coterapeutas en los estudios de MDMA para el estrés postraumático en Estados Unidos o de psilocibina para la depresión.
fueron los que empezaron a ver las primeras clínicas de ketamina, cuando ya se empezó a usar en contextos psicoterapéuticos para la depresión, o que empezaron a integrarse en equipos de clínicas de ketamina. Y bueno, incluso aunque todavía no sea legal, aunque yo sé que la ketamina sí que lo es, y hay clínicas, aunque en Latinoamérica todavía y en Centroamérica hay muy poquitas, yo diría que hay 2 o 3 como máximo, sí que hay otras salidas en este campo, ¿no? Como hacer todo lo que es la preparación de experiencias, la integración, procesos de integración, procesos de acompañamiento, personas que hacen procesos de microdosis, entonces, bueno, investigación, integrarse en equipos de investigación que trabajen con estas sustancias, pero tener toda esta formación os va a posicionar de cara a ofreceros o a querer contribuir o colaborar en estos contextos que ya existen, ¿no? Y luego estar pues, bien posicionados para cuando esto se vaya legalizando y normalizando, ¿no? Que yo, mi opinión es que no queda tanto, aunque esto sí que no os lo puedo garantizar, porque además en cada país probablemente llevará un ritmo diferente, ¿no? Tampoco, y esto es un disclaimer, simplemente no promovemos de ninguna manera ni incluimos dentro del programa el consumo de psicodélicos. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Pues si estáis interesados o interesadas, pues tenéis que enviarnos el currículum por mail, una carta de motivación, sobre todo si vuestro perfil se aleja un poco, o sea, si sois licenciados en psicología, sois psicoterapeutas, tenéis perfiles como psiquiatras, tenéis perfiles como muy afines, pues con el currículum ya sería suficiente porque luego lo exploraríamos en la entrevista todo lo demás, pero en los casos que tengáis perfiles un poco más, digamos, divergentes o alejados a los que priorizamos, pues está bien que mandéis una carta de motivación también, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un poco los quería, bueno, las fechas. Entonces, arrancamos el 1 de marzo con este primer seminario online, que será adaptado a vuestra hora, es decir, empezaremos a las 10 de la mañana de Barcelona, empezaremos a una hora que, contando el cambio horario, pues sean a partir de vuestras 8 o 9 de la mañana y será un seminario de día completo. El primero, como os decía, un poco para que os conozcáis, ¿no? Y compartiendo experiencias y tener algunos conceptos básicos en común. Y el último será cuando acaba el curso, donde sí que haremos algunas prácticas, algunas de estas competencias y, bueno, sería también como cierre del curso de especialización, ¿no? Y luego está, pues decía que es el núcleo del curso, las clases de los martes, a partir de las 7 de la tarde, hora de aquí. Entonces tienes que calcular la diferencia horaria, que va desde las 8 o 7 horas con México o Colombia hasta las 4 o 5 Chile y Argentina. Pero bueno, es como un horario que hemos buscado, de 7 a 9, 9 y media, hora local de Barcelona, porque así con el cambio horario, digamos que se ajusta en todos los casos a un horario diurno, digamos, ¿no? Y entonces, como os decía, arrancamos con el seminario el 9 de marzo y a partir del 11 de marzo ya son las clases online de los martes, siempre los martes. Y entonces algunos meses hay 2 clases, o sea, cada 2 semanas. Pero luego, como os decía, hay estas clases de social learning y debate entre vosotros, que entonces harían una tercera clase mensual, ¿no? También un poco para ir cubriendo algunas de las actividades que hacemos en los encuentros presenciales del posgrado, ¿no? Y entonces, pues son, como os decía, entre 2 o 3 clases mensuales, los martes. Hacemos una pausa en agosto, o sea que estaremos desde marzo hasta julio y luego retomaremos en septiembre y acabaremos en enero del 2026. O sea, estamos empezando en marzo del año que viene. Entonces lo tenéis también en el dossier que os hemos enviado. Si no lo habéis recibido, os lo podemos enviar. Y entonces, pues el proceso a partir de ahora, bueno, ahora vamos a hacer el PowerPoint para abrir un espacio de dudas y preguntas, pero el protocolo sería este, ¿no? Que os mandéis si habéis recibido la información, estéis interesados, interesadas, vuestro currículum por mail, para que luego ya mm, concretemos una fecha para la entrevista con los coordinadores, conmigo o con algunos coordinadores que estemos haciendo ese proceso y entonces a partir de ahí pues ya sería formalizar la matrícula. Entonces, bueno, pues gracias por vuestra atención. Luego también pues si veis en diferido esta presentación, aquí tenéis también otra vez los datos de contacto. Esto también para los que veáis esto en nuestro canal de YouTube, que igual no tenéis la información, o por las redes, pues, bueno, es este, el teléfono con el prefijo plus 34,
nuestra web, estamos en las redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces, pues cualquier duda que tengáis, si lo vieseis en diferido, nos podéis contactar y nos pondríamos en contacto con vosotros, vosotras, y para los que estáis aquí